Muy buenos días, estimados estudiantes de la asignatura Base de Datos 1. Sean todos bienvenidos. La mañana de hoy estará con ustedes la ingeniero Ailén Peña, la cual les estará explicando la unidad número 2 del primer curso. En estos momentos voy a proceder a compartir pantalla para visualizar el material. Dicha unidad tiene como nombre Arquitecturas de Sistemas de Base de Datos. Seguidamente, tenemos lo que es la definición de la arquitectura de base de datos, que se refiere a la estructura y diseño de cómo se almacena, gestiona y acceden los datos en un sistema de gestión de base de datos, conocidos por sus siglas como DBMS. Esta arquitectura establece cómo se relacionan y comunican los componentes del sistema, cómo se gestionan los datos y cómo se optimiza dicho rendimiento. A su vez, tenemos lo que serían los tipos de arquitectura de base de datos. Una base de datos se aloja en un servidor, el cual a su vez forma parte de un ecosistema de aplicaciones y servicios. Esto quiere decir que la base de datos va a formar parte de una arquitectura más compleja, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, por lo que no todas las configuraciones valen y cada una nos aportará cosas diferentes. Conceptos como escalabilidad, capacidad, seguridad y usabilidad son claves para elegir una arquitectura u otra. Existen tres niveles de la arquitectura, como por ejemplo arquitectura Tier 1, que sería conocido como arquitectura nivel 1. Se trata de una arquitectura donde el servidor, cliente y base de datos residen en la misma máquina. Aquí se alojan las aplicaciones, los datos, el DBMS y la interfaz. Todo en el mismo sitio. Puede resultar útil para entornos de prueba, pero no es lo habitual en la producción. Tenemos la arquitectura Tier 2, que es también arquitectura nivel 2, la típica aplicación cliente-servidor. La capa de presentación de datos se encuentra en otra máquina o máquinas, independientemente del servidor donde reside la base de datos, llamado Tier 2. De esta forma, la base de datos no está expuesta a los servicios de los clientes y podemos tener varios usuarios conectados en la base de datos. El siguiente nivel es la arquitectura 3, es la más común. La separamos por capas de presentación, los usuarios, la capa de aplicación y se hace de intermediador comunicando las peticiones de cada uno de los usuarios con la base de datos y la capa con la base de datos en otros servicios donde estarían definidas las relaciones entre las tablas de las bases de datos. Cabe destacar que es la capa de aplicación en donde se define la lógica de comunicación entre los distintos usuarios y la base de datos. Y por consiguiente, abstrae al usuario y la comunicación con la base de datos. Esta es la pieza del software con quien se comunica o no la base de datos. Dentro de esto tenemos el nivel de una arquitectura de base de datos. La base de datos tiene una arquitectura de tres niveles compuesta por nivel interno, que es el físico. Este nivel se refiere a cómo los datos se almacenan físicamente en el dispositivo de almacenamiento, como disco duro. Incluye detalles sobre la estructura de almacenamiento, la organización de los datos en bloques, la gestión del espacio y la optimización del rendimiento. Aquí podemos decir que estamos hablando de todo lo que sería el servidor. El nivel conceptual, que sería el lógico, en este nivel se define la estructura lógica de la base de datos
independientemente de cómo se almacenan físicamente los datos. Se almacenan las entidades, las relaciones, las restricciones y las reglas de integridad en un nivel de abstracción que describe la base de datos en su conjunto. Como vimos anteriormente en la unidad 1, con el modelo lógico, que es el corazón de la base de datos, que a su vez se va a relacionar con lo que serían los sistemas automatizados, cada una de ellas, a su nivel conceptual, tiene unas entidades que son conocidas como las tablas, y dentro de esas entidades existen unos campos en los cuales van a estar relacionadas, cumpliendo con las normalizaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Lo que sería el nivel externo de usuario o de vista, en este nivel se crean pistas personalizadas de los datos para los usuarios finales o aplicaciones específicas. Cada vista muestra solo la porción de la base de datos que es relevante para el usuario o la aplicación, proporcionando una capa de abstracción y seguridad. Estos tres niveles forman la base de datos de la arquitectura, en la cual busca una separación clara de las preocupaciones y una estructura organizada para diseñar y gestionar las bases de datos de manera más eficiente. ¿Para qué? Para darle cabida al cumplimiento de todo lo que es la base de datos relacionada con el sistema. Las bases de datos en arquitectura microservicios tradicionalmente se han desarrollado aplicaciones en arquitecturas monolíticas, que básicamente son aquellas que engloban todos sus componentes en un mismo artefacto. Es decir, una unidad invisible. Este enfoque es muy sencillo de comprender e implementar, pero presenta serios problemas de escalabilidad, ya que cada vez que se van añadiendo más componentes, los cuales se encuentran muy acoplados, y si falla alguno, es muy difícil que contagie al resto. Además, otra problemática que es sumamente importante es que presenta este tipo de arquitectura es que los recursos de hardware son compartidos. A raíz de estas dificultades, surge la arquitectura de microservicios que buscan dividir las aplicaciones en un conjunto de servicios independientes y autónomos. Cada microservicio se centra o se encuentra en realizar una función concreta, ejecutándose en procesos separados y comunicándolos a través de los medios de sus APIs. Asimismo, existen diversos patrones de diseño para este tipo de arquitectura, como el database por servicio, los APIs, es el más habitual, es el de la base de datos por servicio, donde tendremos aislado cada base de datos trabajando de forma independiente, por lo que los fallos en uno de los servicios no van a afectar a los otros, permitiéndonos escalar en la base de datos de una forma más sencilla y simple. Aquí podemos decir o podemos indicar que se debe tener una base de datos masiva, tener varias bases de datos más pequeñas. O no solo eso, sino podremos elegir el tipo de base de datos en función de las necesidades que tengamos en cada uno de los servicios. ¿Ok? Asimismo, podemos observar lo que sería la arquitectura lambda versus capa. Hemos visto cómo es una arquitectura básica, una base de datos, e incluso cómo se integran con otros servicios. Vamos a aproximarnos a cada caso más realista, donde veremos cómo encaja una base de datos de un ecosistema Big Data. Para ello, primero compararemos los dos tipos de arquitecturas principales, lambda y capa, y se trata de dos enfoques diferentes para procesar y analizar los datos en tiempo real. Aquí pueden observar dos imágenes que son dos ejemplos, tanto en la arquitectura lambda como en la arquitectura de capa. Ambas arquitecturas van a tener una serie de fuentes de datos que vuelcan su información en un entorno conocido como Big Data, como puede ser un Data Lake. Esta ingesta la puede realizar sobre una base de datos relacional.
Recuerden que las bases de datos relacionales deben aplicar cada una de las normalizaciones. La no relacional o a través de una cola de mensajes que se reciben en tiempo real, donde realmente difieren ambas arquitecturas en la siguiente etapa del PIPEL. Es el proceso de datos, como veremos a continuación. La arquitectura lambada procesa los datos de dos flujos distintos, lo que permite abordar tanto datos históricos como eventos en tiempo real. Enfoquémonos en lo que sería la información de ustedes dentro de la institución, ¿ok? Datos históricos en el momento en que ustedes ingresan o se inscriben y todo el proceso de eventos que han venido suscitando, como por ejemplo la inscripción del primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, entre otros, y si ustedes van a consultar en control de estudio o en cualquier departamento que los afecte directamente a ustedes como estudiantes, esos eventos van a visualizarlos en tiempo real. ¿Ok? Porque los datos se almacenan en dos capas diferentes. Una para almacenamiento de los datos brutos, toda la información, y otra para el almacenamiento de los datos listos para el análisis en tiempo real. Esto implica la ejecución de tareas de procesamiento periódicas para transformar los datos en brutos en datos útiles. Sin embargo, esta estructura dual puede introducir cierta complejidad en cada uno de los sistemas. La arquitectura capa simplifica las cosas al procesar datos solo en tiempo real. Los datos se ingieren en un flujo constante y se transforman a medida que avanzan. No hay necesidad de procesamiento batch o capas de almacenamiento separadas. Esto se logra almacenando los datos en un flujo continuo, como un sistema de mensajería, y transformándolo a medida que se integra. Esta simplifica las características distintas de la arquitectura CAP. Haciendo un comparativo de ambas arquitecturas, vamos a analizar los aspectos fundamentales de tener en cuenta a la hora de elegir una arquitectura u otra. Complejidad. La arquitectura lambada puede ser más compleja debido a las múltiples capas de procesamiento y la integración de los resultados. La arquitectura capa simplifica el flujo de procesamiento al tener un único flujo en tiempo real. Latencia, la arquitectura capa tiene un menor latencia ya que los datos se procesan continuamente en tiempo real sin la necesidad del procesamiento batch. La arquitectura lambada puede tener una mayor latencia debido al procesamiento batch en la capa de procesamiento por lote, toda la información que va saliendo. Mantenimiento y administración. La arquitectura capa puede ser más sencilla de mantener y administrar debido a su enfoque simplificado, con un solo flujo de procesamiento en tiempo real. La arquitectura lambada puede requerir un mayor esfuerzo de configuración y gestión debido a las múltiples capas de procesamiento. Dentro de ella está también la escalabilidad. Ambas arquitecturas son escalables, pero la arquitectura capa se destaca en términos de escalabilidad, ya que se basa en sistemas distribuidos y permite aumentar su capacidad de una forma más sencilla. En conclusión, sobre la arquitectura de los datos, facilita la toma de decisiones inteligentes y oportunas, mejora la eficiencia operativa de cada uno de los sistemas y las bases de datos, siente las bases de datos para la innovación y el crecimiento futuro, ayuda a aprovechar al máximo el valor de los datos, permite mantener una ventaja competitiva en un mercado impulsando los datos. Es necesario para cualquier organización, tanto pública como privada, que quieran mantenerse competitivos en el entorno digital actual. Permite asegurar la integridad y seguridad de la información, permite organizar los recursos y tomar decisiones más informadas, y permite proteger la privacidad de los datos y cumplir con regulaciones vigentes.
Como conclusión o aporte general sobre esta unidad tan importante de conocer, podemos decir que la arquitectura de la base de datos es un marco estructurado para los activos de datos y describe cómo los datos fluyen a través de un sistema de TIC. Proporciona una base para gestionar datos y detalla cómo se recopilan, integran, transforman y almacenan y distribuyen en varias plataformas. También podemos decir que establece estándares y pautas para el manejo de los datos, creando un entorno confiable y escalable que respalda las actividades basadas en los datos. Espero que haya sido de mucha ayuda la explicación de esta unidad, la cual es sumamente importante, ya que ayuda a tener una mejora y eficiencia en la operatividad de todo lo que sería la arquitectura de los sistemas de base de datos y con cada uno de los sistemas automatizados en la cual van a estar enlazados o relacionados. ¿Para qué? Para que ayude a las organizaciones a mantenerse competitivos en lo que sería su entorno digital y mantener las organizaciones a la vanguardia, aprovechando la integridad y la seguridad de la información. Cualquier duda referente a dicha unidad pueden consultarla. A su vez también los invito a que participen en la plataforma Saya. Si surge alguna inquietud, pueden hacerlo a través de la sección de dudas, a través de la mensajería privada o, por última instancia, en el grupo de WhatsApp de base de datos 1, en la cual estaré aclarando cualquier duda respecto a la unidad. Eh, Espero que puedan tomar toda esta explicación como un valor más agregado, ya que dicha información también se encuentra en la plataforma Saya, en la sección de recursos. Que tengan un feliz y bendecido día. Estoy a disposición si surge cualquier inquietud. Hasta luego.